Es algo maravilloso. Es algo que nos llena igual. Gracias a Dios. Buenos días. El Señor instituyó dos, digamos, ceremonias que nosotros seguimos porque Él dijo que las hiciéramos. Una es el bautismo y la otra es la cena. La cena tenía un nombre, se llamaba Ágape. Y la razón por la que tenía el nombre Ágape es porque ese es el nombre que en griego significa el amor de Dios. Y el Señor le dice a sus discípulos en Lucas que Él quería mucho pasar la última cena, la última vez que Él iba a comer en esta tierra, que la quería pasar con sus discípulos. Y Él instituyó la cena mostrándoles a ellos que era un memorial, como ha estado predicando Luis Alfonso, del memorial. La cena es un memorial. Por eso en cada una de las partes de la cena dice: hagan esto en memoria de mí. Era para que recordásemos dos cosas que eran muy importantes y que las dos cosas estaban basadas en el amor de Dios. La primera cosa es que cuando Jesús murió, Jesús entregó su vida por amor a nosotros, a todos nosotros, por nuestros pecados. Lo que nosotros merecíamos, Él lo asumió para sí. Esa cruz debía ser para nosotros, pero Él la tomó para sí, de manera que nosotros podamos disfrutar del hecho de no tener que pagar por el pecado nuestro, ni por los antiguos, ni por los de hoy, ni por los de mañana. Y lo segundo que Él quería que los apóstoles recordaran es que cuando su sangre se derramó en esa cruz, Él selló un pacto diferente al pacto que había sellado Dios antes con Abraham, un pacto que tenía que ver solamente con Dios, un pacto que tenía una bendición que nosotros no podíamos alcanzar y que solamente por la muerte de Cristo podríamos tener. Ese pacto es: no me acordaré más de sus pecados. No solamente era que su cuerpo iba a ser entregado en una cruz para que no tuviésemos que pagar el precio, sino que además esa muerte en la cruz iba a permitir que nosotros, todos los que estamos aquí, entráramos en el pacto de Dios, en el cual jamás se acordaría de nuestros pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios que debemos discernir. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nos acordamos de los pecados de aquellos que han cometido contra nosotros? ¿Alguna vez decimos: te perdono pero no olvido? Porque eso significaría que no hemos entendido la muerte de Cristo en la cruz. Eso significaría que esta ceremonia no tiene sentido para nosotros. El perdón es la muestra más grande del amor.
dejado esa divinidad, esas prerrogativas de ser divino en el cielo, para hacerte como uno de nosotros, un siervo, nosotros no pudiésemos disfrutar de la libertad que tú nos has dado del pecado. Señor, a nosotros toca nuestros corazones con tu Santo Espíritu, para que nosotros también tomemos la decisión de no aferrarnos a nuestras propias egoísmos, y más bien, Señor, permítenos realmente perdonar de corazón, porque queremos disfrutar de la cena contigo, sabiendo, Señor, que hemos vivido como tú, Señor, nos enseñaste en el amor. Gracias, Señor Jesús. Amén.
ambiente, por favor. Acepten este abrazo cariñoso, cordial de mi parte, por favor. Y quiero invitar a los niños, por favor, que salgan a la escuela bíblica. Escúchenme bien, los de 3 a 5 van a mi izquierda, van a ver una película. Los chicos de 12 a 15 años también están con los profesores. La semana pasada tuve el privilegio de compartir con ustedes sobre los memoriales. Y uno de aquellos memoriales hoy en la Santa Cena compartía el pastor Luis Carlos Armela, tenía ese propósito. Cada vez que participemos en la Santa Cena recordamos el sacrificio de Jesucristo, el Salvador. Gilgal titula la enseñanza de hoy. Gilgal es el lugar que habitó el pueblo de Israel al cruzar el Jordán. Gilgal significa rodar. ¿Por qué este nombre? Porque el pueblo escogido del Señor ya no iba a rodar más. Iban a establecer allí su campamento y esperar así la instrucción de Dios por medio de Josué para la toma de Jericó, que ustedes más adelante estudiaremos juntos. Jericó sería la ciudad por tomar. Los memoriales. Recuerden ustedes que Gilgal fue el primer campamento después de cruzar el Jordán. Como sería de esperar, el primer día pasado en la tierra prometida sería muy memorable. Muy memorable. Quizá ustedes, la mayoría, se acuerden del día en que aceptaron el regalo de la salvación, aceptaron el señorío de Cristo. Esto fue algo memorable, fue de mucha alegría, por lo menos me acuerdo de ese tiempo, de ese día, con mucho agrado. Imagínense ustedes el pueblo de Israel celebrando el primer día en esa tierra prometida. Gilgal es el título de la enseñanza de hoy y el bosquejo para ustedes es el siguiente. Gilgal era para ellos un lugar de memoriales. Número 2, Gilgal era para ellos un lugar de sacrificio. Número 3, Gilgal era para ellos un lugar de reposo. Gilgal era para ellos un lugar de humillación. Número 4, Gilgal era para ellos un lugar de libertad.
Gilgal era para ellos un lugar de nuevos alimentos. Acompáñenme por favor al capítulo 5 del libro de Josué. Josué capítulo 5, versículos del 1 al 12. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra, por tu maravillosa e inerrante palabra, que es verdad. Dios, suplico a ti para que esta palabra, que es tuya, quede guardado en el fondo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu misericordia se refleja en tu palabra, que tiene el propósito de enseñarnos tus maravillas, tus verdades. Bendito seas por siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén
Gilgal era para ellos un lugar de memoriales. Las dos primeras láminas es un recuento breve de lo que les compartí la semana pasada. Versículo 8, retrocedan por favor, capítulo 4, verso 8. Dice: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué le dice a 12 hombres, uno de cada tribu, van a levantar, van a sacar una piedra del río Jordán, del centro del Jordán, y la van a poner al otro lado, van a levantar un hermoso monumento, un hermoso memorial, para allí ofrecer sacrificio en su debido momento. Pero cada piedra era un memorial, compartía yo como un memorial. Y la gran pregunta es, si nosotros somos memoriales del Señor, ¿qué clase de memoriales somos? La gran pregunta era, ¿eres un memorial que avergüenza el nombre del Señor? ¿O un memorial que realmente está viviendo bajo la voluntad de Dios? Esa era la gran pregunta. ¿Qué tipo de memorial somos nosotros? Unos que hablamos mucho del Señor y practicamos poco. Dios quiere memoriales. Que lo que hablen sea congruente con lo que hacen. Ese tipo de memorial. Bien. También en Josué capítulo 4, verso 20 dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. 12 piedras traídas del Jordán, y se levantó allí este lugar, este gran memorial, donde el pueblo de Israel no iban a olvidar lo que había acontecido, el milagro que Dios había hecho. Detuvo las aguas del Jordán para que su pueblo pudiese pasar. Ahora, veamos bien lo que nos dice en el versículo 8 del capítulo 5 del libro que ustedes tienen allí. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos del Jericó. Estos detalles que el Señor les da a su pueblo para celebrar la Pascua: un día indicado, una hora indicada, porque el Señor es exacto en su palabra. Y como Él es exacto en su palabra, esto nos da margen para que nosotros alabemos o lleguemos a el Señor a la forma en que nosotros queramos. No es así. Es más, en el libro de Éxodo 12:3 nos ratifica esto. Dice: hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Otra vez, en el 10 de este mes. 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes.
Ese fue el dato que le dio el Señor al pueblo de Israel, al primer pueblo, a aquellos que perecieron en el desierto. Y este mismo detalle se los da ahora al nuevo pueblo, a aquellos que nacieron en el desierto. Los detalles: celebren la Pascua a los 14 días del mes. ¿Qué nos enseña esta celebración? Nos habla de la gracia de Dios. Dios, en su infinita gracia, permite que un corderito fuese sacrificado por causa del pecado del hombre. Cada pecador ofrecía un corderito, y este era sacrificado por los pecados de cada uno de nosotros, por los pecados de cada uno de aquellos que le fallaban a el Señor. Hoy, el sacrificio completo y perfecto fue en Cristo, el Cordero de Dios, quien quitó el pecado del mundo. Ese sacrificio permitía en el Antiguo Testamento pasar por alto la consecuencia que merecíamos. El sacrificio de Cristo permite que pase por alto los pecados que cada uno de nosotros cometemos. Bien compartía el pastor en la cena que ese sacrificio de Cristo, esa sangre perfecta de Cristo, cubría nuestros pecados del ayer, de hoy y los de el mañana. Eso era un lugar de sacrificio, un altar que se había erigido para sacrificar a los corderitos por causa del pecado. Gilgal fue para aquellos hombres del momento un lugar de reposo. Capítulo 4, verso 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Un lugar de reposo. Ellos anduvieron por el desierto muchos años, pero llegaron a el lugar de reposo. Ellos confiaron en el Señor. La fe de Josué y de Caleb fue suficiente para impregnar a todo el pueblo de Israel para que confiaran en el Señor. Siervos del Señor fueron usados para impregnar de esa confianza a su pueblo. Ellos no tuvieron temor. De hecho, acuérdense ustedes que cuando el Señor les dice a estos hombres, 12 hombres que enviaron 12 espías, ellos dos fueron los que regresaron con buenas noticias, pero el resto dudó. Y el pueblo creyó a los 10 que dudaron. Estos dos permanecieron fieles, y fueron estos dos, junto con la generación nueva, que lograron pasar a esta tierra prometida. Los anteriores fallecieron en el desierto por su incredulidad, porque no tuvieron confianza en las palabras, en las promesas del Señor. Hebreos capítulo 4, verso 1, pueden leer conmigo, por favor, ustedes mentalmente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos se remite a este pueblo de Israel
a los primeros que perecieron en el desierto. Dicen que ellos no tuvieron fe en el Señor y por eso no entraron en su reposo. No entraron en el reposo de Dios. Perecieron en el desierto. Uno a uno fueron falleciendo. Solamente entró los que nacieron en el desierto. Aquellos que salieron de Egipto no entraron sino 2. Y todos los que nacieron en el desierto. No les aprovechó oír la palabra, como dice aquí el texto, por no ir acompañada de fe. Mis amados, en sus manos está la palabra de Dios. Y se la pueden saber de memoria. Pero si aquella palabra que están estudiando, aquella palabra que están escudriñando, si no va acompañada de fe, no les sirve de nada. Fue lo mismo que aconteció con aquel pueblo. Esa palabra no iba acompañada de fe. Y por algo el Señor Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No pretendas agradar a Dios con vanas religiones, filosofías huecas. No. Escudriña la palabra de Dios y conoce al sublime. Solamente por medio de la palabra lo podrás conocer. Hebreos capítulo 3, 12 también nos dice lo mismo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad radica en aquellos que tienen un corazón malo. Un corazón malo. Hay quienes dicen haber creído y confiado en el Señor, pero lo hacen cuando están en luna de miel con el Señor, cuando todo le está saliendo bien. Pero cuando vienen las dificultades, se quieren divorciar del Señor. Cuidado con apartarse del Dios vivo. Dios no es culpable de nuestra situación. Somos nosotros mismos los culpables de esa situación. Lo que permite el Señor siempre tiene buenos propósitos. Podrás decir, ¿cómo esta escasez económica puede tener buenos propósitos? ¿Cómo mi estado de salud puede tener buenos propósitos? Mi amado, yo no sé en este momento cuál es el buen propósito del Señor, pero yo creo lo que dice la palabra, que a los que le amamos todas las cosas ayudan a bien, y solamente me apropio de esa verdad, la creo y espero en el Señor. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón lleno de incredulidad, porque ese corazón es malo, y ese corazón malo te va a llevar por caminos que no son del Señor. Te va a llevar por los caminos de la adivinanza, agüeros, brujería, etcétera, etcétera. A eso conduce la incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros de corazón malo, corazón duro. Gilgal fue un lugar de humillación para ellos. Verso 5: pues todos
los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Un lugar de humillación. Gilgal. ¿Por qué un lugar de humillación? Un lugar de humillación cuando a su memoria llegaban lo que había acontecido con sus ancestros. Un lugar de humillación porque sus ancestros fueron incrédulos. Un lugar de humillación porque sus ancestros no confiaron en el Señor y vieron las maravillas del poderoso. Ellos cruzaron el mar rojo. Dios les proveyó alimento en el desierto. No les faltó nada. Sus sandalias no se desgastaron, porque Dios fue fiel con ellos. Ellos sentían humillación de ver que ahora ellos estaban en una tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, pero sus ancestros no la aprovecharon. Mis amados, quizá puede pasar eso con nosotros. Dios nos está dando todo lo que necesitamos, fluye la leche, fluye la miel, y quizá no lo apreciamos, porque nuestros ojos no están viendo lo que el Señor quiere que veamos. Nuestro corazón no está contento con lo que Dios ha provisto, y estamos llenos de inconformidad y no vemos que fluye la leche y la miel. Leche y miel espiritual para nosotros. Cogemos, perdónenme que me exprese de esta forma, la lonchera que el Señor nos da a patadas, porque somos desagradecidos. Un lugar de humillación que fue para ellos, también puede ser para nosotros, porque si no estamos contentos con lo que el Señor nos está dando, el Señor te quitará o nos quitará aquello que es su provisión maravillosa y hermosa. No fue humillación la circuncisión. Dice allí que se circunciden por segunda vez, pero no eran doble circuncisión, sino que sus ancestros fueron circuncidados y ellos que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados, debían cumplir con este rito dado por el Señor. Eran incircuncisos. Ahora, mis amados, en cuanto al lugar de la humillación, Romanos capítulo 2, verso 28, nos dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres,
sino de Dios. Humillarse. Que nuestro cuerpo, que nuestra carne sea humillada. Que cada uno de nosotros abandone toda la confianza que se tiene en la carne, que cada uno de nosotros abandone la confianza que se tiene en el yo. El yo no puede generarme confianza. La confianza de nosotros debe estar sustentada, soportada en las promesas del Señor Dios Todopoderoso. Por eso hemos de abandonar la confianza en la carne. En la carne. Mis amados, nuestra confianza plena ha de estar en el sublime, en el poderoso, en el creador de todo lo que existe. Él tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros, porque nuestra vida es importante para Él. Es así que lo expresa la palabra: he dado a mi Hijo unigénito por amor a vosotros. Válgase la paráfrasis. La carne, mis amados, no aprovecha en nada para el servicio a Dios. Si tú quieres servir al Señor, pero la carne te ala y quieres servir así al Señor, de nada aprovecha. Que llegas al servicio, a hacer cualquier oficio para la obra del Señor, pero estuviste en pecado, no te arrepentiste. Eso no quiere decir que nunca vas a pecar. Claro que pecamos, pero tenemos a un Dios poderoso que nos enseña en su palabra que si vamos a su trono de la gracia arrepentidos, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Pero la lucha, mis amados hermanos, será hasta cuando Él venga por nosotros. La lucha de la carne contra el espíritu, hasta cuando Él venga por nosotros. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Quien practica el pecado es aquella persona que lo hace deliberadamente, que no está luchando contra el pecado, que planifica sus pecados, sus mentiras. Es diferente a que nosotros salgamos con un propósito de agradar al Señor y le fallamos. El Espíritu nos redarguye y decimos: Señor, perdónanos, no quiero pecar. Pero hay una lucha constante. Si no estás luchando contra el pecado, es porque no tienes el Espíritu Santo de Dios. Pero recuerden esto, mis amados: la lucha contra la carne. Si quieres agradar a Dios, tienes que fortalecerte espiritualmente. Número 5. Gilgal representa un lugar de libertad. Verso 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Recuerden, Gilgal significa rodar, y ya no iba a rodar más. Ya el Señor había quitado el oprobio en ese momento. Él destroza y parte esas cadenas. El Señor lo hace en favor de su pueblo. ¿Y para nosotros qué? Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor Dios Todopoderoso, en la persona de Cristo, ha roto las cadenas del pecado, mis amados. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Somos libres. Me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. El Señor Jesús cumplió a cabalidad toda la ley por nosotros.
nadie puede cumplir en plenitud la ley. Tal es así que Santiago 2:10 dice que si cualquiera que guardare toda la ley pero fallara en un puntico, es como si no hubiese cumplido nada. Nadie puede cumplir la ley. El Señor lo hizo por nosotros y nos hizo libre del pecado y de la muerte, porque no tendremos muerte eterna si hemos confiado en el Señor, sino vida eterna. La muerte no es más que un paso a la eternidad. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hacer lo bueno es confiar en el Señor Dios, en la persona de Cristo. Hacer lo malo es rechazarle. ¿Habrá una eternidad para condenación o salvación? Disfrutar la presencia del Señor. El comentarista William MacDonald ilustra este Romanos 8:2 en la siguiente forma: la ley de la gravedad. Si tú sueltas una pelotica, cae. Eso acontece con aquellos que son esclavos del pecado. Cae y cae y cae. Pero también nos dice que si tienes un ave y la sueltas, ella vuela. Ya no cae, ella vuela. Y es lo que hace la obra del Señor en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Allí está el pecado, pero tú puedes volar sobre el pecado, lo puedes ver, pero no lo tocas. Puedes volar sobre el pecado. No hay excusas para pecar. Somos libres, mis amados. Somos libres. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. No hay excusa para pecar. Quien peca lo hace conscientemente. Quien adultera lo hace conscientemente. No hay excusas para pecar. Para nosotros, los llamados hijos de Dios, no hay excusa, mis amados. No hay excusa para pecar. Entonces, la ley del Espíritu te hará para que tengas victoria, mientras que la ley del pecado también lo hace porque te quiere ver en derrota. El adversario, el enemigo, quiere verte en derrota, quiere verte fracasado. Juan 8:36 ratifica la libertad que tenemos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis amados, si Jesucristo mora en ti, eres verdaderamente libre. Libre. Libres somos, mis amados. El libertador, el Señor Jesús, lo hizo por nosotros. No somos esclavos. Libres. Libres, iglesia. Libres. No somos esclavos. Libres, iglesia. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Gracias, Señor, porque en verdad de no haber sido así, estaríamos remolcándonos en ese lodo lleno de pecado. Pero hoy, libres en Cristo para hacer su voluntad, libres en Cristo para servirle, libres en Cristo para alabarle, libres en Cristo, mis amados, ya no esclavos. Gilgal fue para ellos un lugar de nuevos alimentos. Verso 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel
nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Al otro día de la Pascua, comen del fruto de la tierra. Comieron durante muchos años maná. Día tras día maná. Y más maná. Y maná. Y coma maná. Y no se empalague del maná y no hay maná. ¿Solo maná? Un lugar de nuevos alimentos. En Cristo tenemos el lugar de nuevos alimentos. El alimento que nos fortalece, el alimento espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Habla a quienes acaban de nacer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un bebé, un recién nacido, lo ponen en el seno de su mamita y él va a aprender a succionar. Y lo va a hacer en tal forma, como si quisiera más y más y más. Ese es el anhelo que hemos de tener cada uno de nosotros por la palabra de Dios. Desear como un niño recién nacido esa leche espiritual. Y amados, podrás decir, bueno, yo llevo ya 15, 20 años en el Evangelio, pero si la palabra no mora en ti, si la palabra no ha encarnado en ti, necesitas de la leche espiritual. Pero ese momento, los años no producen madurez, sino el obedecerle. Obedecer la palabra de Dios. Si requieres leche espiritual, ya, mis amados, aquí hay leche espiritual. Y si ya no necesitas leche espiritual, sino frijoles con chicharrones espirituales, también se la tenemos. Palabra fuerte. Eso es, mis amados. Pero es el momento de tomar decisiones. ¿Qué he de hacer? Vamos al Gilgal para no rodar más. Y ya no hay que rodar más, mis amados. Establece en el Señor. Crece en el Señor. Fundamentate en el Señor. Es allí donde encontramos el gozo pleno. Amén. Amén. Señor Dios, gracias por el tiempo, por tu palabra. Gracias, amado Rey, porque ella es verdad. Por lo que nos enseña cada vez que vamos a ella, Señor. Padre, es cierto que fallamos, somos débiles en muchas áreas. ¿Y quién sino tú para corregirnos? ¿Quién sino tú para enseñarnos el camino correcto? Dispuesto estamos, Señor Dios, a seguir siendo edificados por ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo, y gracias, Dios Espíritu Santo, por enseñarnos. Amén.